Lo segundo que tenemos que hacer es compartir pantalla, porque ni me acuerdo en qué andábamos. Ah, estábamos viendo esto de la... Ok, ¿se ve bien ahí pantalla? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ya, bien. Entonces, ¿sí? A ver, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces se resume en esta lámina, ¿no es cierto? Estábamos diciendo, mira, tenemos ciertas externalidades, ¿no es cierto?, que están asociadas al consumo de bienes que podrían ser, los bienes podrían ser rivales y exclusivos, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, ¿no es cierto?, todos los efectos del consumo o producción de ciertos bienes son rivales y exclusivos. Es decir, hay efectos, ¿no es cierto?, tecnológicos y pecuniarios, ¿no es cierto?, que van produciendo algunos ajustes necesarios. ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ok? Habíamos dado algunos ejemplos, habíamos discutido algunas cuestiones, ¿no es cierto?, referidas a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Habíamos llegado, ¿no es cierto?, un poco a este tema, ¿no es cierto? ¿Alguna duda sobre este asunto? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque aquí, yo diría que aquí hay una de las controversias más importantes, ¿no es cierto?, que hay en este tema, que no es una controversia muy nueva, ¿no es cierto?, pero que sí hay enfoques, ¿no es cierto?, que son como bien relevantes, ¿no es cierto?, en políticas públicas, incluso te diría yo. Yo creo que aquí hay temas que no están del todo claros, ¿no es cierto?, para las personas, ¿no es cierto?, para las autoridades políticas, ¿cómo se llama?, para los formuladores de proyectos, incluso yo te diría que no está nada claro. Yo lo resumiría, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como la controversia, ¿no es cierto?, la controversia entre Pigou, de Jean Pigou y Ronald Coase. ¿Qué es lo que ocurre acá? De hecho, ¿no es cierto?, nosotros le pusimos un nombre, ¿no es cierto?, a algunos de estos efectos externos, ¿no es cierto?, que se producen con el consumo y la producción de ciertos bienes, ¿no es cierto? Dijimos que eran tecnológicos, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, aquí hay una característica intrínseca, ¿no es cierto?, al hecho de que ocurra esto, ¿no es cierto?, tan raro, ¿no es cierto?, que haya que ajustar, ¿no es cierto?, la valoración social de ciertos bienes y servicios, ¿no es cierto?, porque genera estas externalidades, ¿ok? Eso es lo obvio. De hecho, Jean Pigou, ¿no es cierto?, una de las proposiciones que hace, ¿no es cierto?, que dice, bueno, si hay efectos positivos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en el consumo de un cierto bien, ¿no es cierto?, que no son completamente capturados por el consumidor mismo, ¿no?, digamos, entonces lo que tenemos que hacer es un subsidio, ¿ok? Es aplicar un subsidio, ¿no es cierto?, porque ese beneficio, ¿no es cierto?, es importante para toda la comunidad. Ejemplo, el caso de las vacunas, ¿ok? De hecho, el subsidio es tan fuerte, ¿no es cierto?, que se regalan las vacunas, ¿ok? En el caso, ¿no es cierto?, que si yo, de que hubieran perjuicios, ¿no es cierto?, asociados al consumo o producción de ciertos bienes, lo que tenemos que hacer son impuestos, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, ¿qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo tengo un mercado, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿no es cierto?, como ese, ¿no es así? En que resulta, ¿no es cierto?, que el beneficio social, ¿no es cierto?, de que si yo del consumo de un bien, ¿no es cierto?, es más alto, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que el privado, ¿no es así? Significa, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos subsidiar el consumo de ese bien. Ejemplo, algo como eso. ¿Te das cuenta? Equivale, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, a desplazar la demanda, ¿no es cierto?, hacia afuera. ¿Ok? Y claro, ¿no es cierto?, la función de demanda en ese caso, ¿no es cierto?, va a generar un nuevo equilibrio por acá arriba, ¿no es cierto?, pero eso equivale al subsidio en la práctica. ¿Ok? O sea, en vez de tener un equilibrio privado como ese, ¿no es cierto?, en que el consumo privado, ¿no es cierto?, está en ese nivel, nosotros decimos, mira, el consumo social óptimo es eso que está allá arriba. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hacemos con eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es aplicar un subsidio, ¿no es cierto?, que equivale a esa magnitud que está ahí. ¿Es claro para todos? Al revés, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto?, si yo tengo un bien, ¿no es cierto?, cuyo equilibrio de mercado privado, ¿no es cierto?, que es algo como eso, ¿no es cierto?,
resulta que este bien hace mal, es dañino, qué sé yo, ¿no es cierto? Cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, instalar, ¿no es cierto?, qué sé yo, un impuesto, ¿no es cierto?, a la venta de estos productos. Por ejemplo, en el caso de los cigarros, ¿no es cierto?, decir, mira, ¿sabes qué más? Ahí está. Entonces, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, qué sé yo, una oferta social ahora, ¿no es cierto? Esta es la oferta privada, ¿no es cierto? Y aquí tengo una oferta social, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que el mercado se va a instalar aquí, ¿no es cierto?, como equilibrio, ¿no es cierto? Y aquí va a haber un precio, y que va a haber un precio que va a recibir el productor, ¿no es cierto? Aquí el consumidor, y esta área que está acá, ¿no es cierto? Entonces pasa a ser un impuesto. ¿No es así? ¿Se entienden estos monitos chanchitos a todo esto? En el segundo caso, profe, en definitiva es como subirle el precio, ¿no? Desde el precio de privado a un precio más social. O sea, como que sube el precio. Claro, en la práctica, ¿no es cierto? Subirle el precio al privado, ¿no es cierto? En realidad eso no, otro tema más que me tinca que está en el aire. Chanchitos, cuidado con esto, ¿no es cierto? La incidencia de un impuesto, ¿no es cierto? O de un subsidio, ¿no es cierto? No lo determina la ley. Eso lo hace el mercado. ¿Estamos claros? Aquí da lo mismo si yo pongo el impuesto o el subsidio, lo pongo en la demanda o en la oferta. Da exactamente lo mismo. Yo lo hice de manera aleatoria, ¿no es cierto? Da lo mismo, ¿no es cierto? En ambos casos, ¿no es cierto? Pero de verdad, ¿no es cierto? Cuando uno instala un impuesto o un subsidio, ¿no es cierto? Da lo mismo donde ponga la caja recaudadora, ¿no es cierto? O la caja pagadora. El resultado sobre el mercado no lo determina el decreto ley, ¿no es cierto? La incidencia no lo determinan las leyes, la determina el equilibrio de mercado. ¿Será necesario que expliquemos eso con más detalle? Esto sería como un paréntesis dentro de esta clase. Se aceptan opiniones. ¿Vale la pena detallar un poquito más este punto o no? No vamos apurados para ninguna parte, muchachos. O sea, si ustedes me dicen, mira, no, o sea, que la tela dejémoslo para otro día cuando sea más necesario, porque igual lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Probablemente en alguna parte. Pero es un tema como bien importante que podría ser necesario tenerlo claro. Digo, para no hablar casi de pescado después más adelante. ¿Sí? ¿Detallamos ese punto o no? Preferiría que sí. ¿Alguien se opone por latero? Paréntesis entonces. A ver, veamos un poco este tema de la incidencia de impuestos y subsidios, ¿no es cierto? Como te digo, es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero dejémoslo explicado por último, ¿no es cierto? Como un avance, ¿no es cierto? De lo que vamos a explicar más adelante. Borremos esta cosa, ¿no es cierto? Y vamos a explicar acá, ¿no es cierto?, qué es lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, en un mercado cuando nosotros aplicamos un subsidio o vamos a ver, un plumón más bonito, o cuando aplicamos, ¿no es cierto?, un impuesto a un subsidio. Mira, ¿qué es lo que nos pasa, ¿no es cierto?, en los mercados? Si yo tengo un mercado como este, ¿no es cierto?, por ejemplo, en que yo tengo una función de oferta y una función de demanda, ¿no es cierto?, que andan cada una por su cuenta, ¿no es cierto?, qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si es que yo digo, mira, a ver, apliquemos un impuesto en esta cosa, ¿ok? Aplicamos un impuesto, ¿no es cierto? Nosotros decimos, bueno, apliquémoslo, por ejemplo, a los consumidores. Digamos que este es, qué sé yo, el impuesto a los cigarros, ¿no es cierto? Algo por el estilo. El equilibrio original privado, ¿no es cierto? La cantidad privada consumida es algo como eso, ¿no es cierto? Y el precio privado anda por ahí, ¿ok? Si es que me salió bien el monito. Y yo digo, mira, ¿sabes qué más, no es cierto? Apliquémosle un impuesto, ¿ok? Apliquémosle un impuesto, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Significa, ¿no es cierto?, que a los consumidores les va a salir más caro comprar este bien. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que se va a observar en el mercado? ¿No es cierto? Se va a observar, ¿no es cierto?, que en realidad como que disminuyó la demanda. ¿Te das cuenta? ¿En cuánto? Bueno, ¿no es cierto? Depende del impuesto. Yo digo, mira, este va a ser el impuesto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer retroceder la función de demanda, ¿no es cierto?, en esta magnitud, por ejemplo. ¿Qué es aquí? El problema, ¿no es cierto?, es que te sale medio tiritón tu profe. A ver, veamos. A ver si la puedo hacer un poquito mejor, porque la calidad de los diagramas en este punto, ¿no es cierto?, es como bien importante. No es por idiota. Eh, o sea, en parte. En parte no es por idiota. Ahí quedó, pero después. Ni la vieron cómo la hice, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que me ocurre en este caso? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que aparece un nuevo equilibrio.
¿ok? Aparece un nuevo equilibrio, ¿no es cierto?, que está en este punto. Aquí, ¿no es cierto?, aparece la cantidad que consumen los consumidores con impuestos. Los consumidores, ¿no es cierto?, en realidad consumen eso porque están pagando hasta acá arriba. Este es el precio del consumidor. Eso es lo que están pagando, porque existe el impuesto. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que también ocurre, ¿no es cierto?, que los productores, es decir, las empresas que venden el producto, ¿no es cierto?, también reciben menos precio. ¿Cuánto reciben? Reciben este que está acá, el precio del productor. ¿Se dan cuenta? Aparece como una cuñita acá. ¿Te das cuenta? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, es fácil ver, ¿no es cierto?, que esto que está acá, la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del productor, ¿no es cierto?, esto es el impuesto. Obvio, ¿no es cierto? Si esto es lo que se consume finalmente en el mercado, eso quiere decir que este rectángulo que está acá, ¿no es cierto?, completo, eso es, en plata, esto es la recaudación. Pero además, ¿no es cierto?, ocurre que yo puedo comparar, ¿no es cierto?, la situación con impuestos versus la situación sin impuestos. ¿Quién pagó cuánto? Bueno, si antiguamente, ¿no es cierto?, si antes de que se aplicara el impuesto, este era el equilibrio, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, significa que una parte de este impuesto, ¿no es cierto?, lo pagaron los consumidores y otra parte lo pagaron los productores. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que hay una pérdida del excedente del consumidor, ¿no es cierto?, que es esto que está acá, esta área que está acá arriba. Esa parte que está de la recaudación, esa parte de la recaudación que se está pagando, ¿no es cierto?, en plata, ¿no es cierto?, sale del excedente del consumidor. Esto es lo que paga el consumidor. ¿Se dan cuenta? Lo que está acá, ¿no es cierto?, es parte del excedente del productor. Las ganancias de la empresa se ven afectadas también porque vende un precio más bajo, entre otras cosas. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo que paga la empresa, ¿no es cierto?, por la aplicación del impuesto. Atención, fíjese que acá, ¿no es cierto?, hay un triangulito, ¿no es cierto?, dos triangulitos, ¿no es cierto?, más bien, este que está acá, ¿no es cierto?, dice que está acá, ¿no es cierto?, es pérdida del excedente del consumidor, pero que no lo gana nadie. No es tampoco recaudación. Y este otro triangulito que está acá abajo, ¿no es cierto?, también es pérdida, ¿no es cierto?, pero del excedente del productor, ¿no es cierto?, que tampoco lo gana nadie. Todo este triángulo que está acá, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la pérdida social de los impuestos. Social del impuesto. ¿Ok? Bien, no me interesa mucho, ¿no es cierto?, entrar en más detalles sobre ese tema, ¿no es cierto? Lo reitero, ¿no es cierto?, lo vamos a ver con más detalle, con un poco más de detalle más adelante, pero lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es comparar esta situación, ¿no es cierto?, por ejemplo, respecto de, qué sé yo, de lo que pasa, ¿no es cierto?, si es que yo en vez de aplicar el impuesto a la oferta, ¿no es cierto?, voy y digo, ¿sabes qué más, no es cierto? No, muy complicado aplicar el impuesto a la oferta, a la demanda, ¿no es cierto? Y digo, ¿sabes qué más? Le voy a aplicar un impuesto a la oferta. Por ejemplo, los cigarros, ¿ok? Los cigarros, ¿no es cierto?, el impuesto lo paga el fabricante de cigarros, ¿no es cierto?, o el importador de cigarros, que los paga antes que se vendan en el mercado. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, las cajetillas de cigarros, ¿no es cierto?, legales, como esta, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene una etiqueta, ¿no es cierto?, por arriba, por abajo, ¿no es cierto?, no me acuerdo por dónde, que dice, ¿no es cierto?, que, viene con un código QR ahora. Los cigarros, ¿no es cierto?, vienen con un código QR, ¿no es cierto?, que te indica que el impuesto fue pagado antes de ser vendido. Por eso es que ustedes no les dan nunca boleta cuando compran cigarros. El producto ya pagó sus impuestos, todos, antes de salir al mercado. Por eso es que es ilegal comprar cigarros sueltos también, porque les venden los cigarros más, se le venden los cigarros más caros, quiere decir que una cajetilla de cigarros se vende a un precio más alto, ¿no es cierto?, que no pagan los impuestos que corresponden. Es ilegal vender cigarros sueltos, ya, en fin. Pero, ¿qué pasa si yo decido poner el impuesto a las empresas? Bueno, lo que va a ocurrir ahí en ese caso, ¿no es cierto?, equivale a decir, mira, la oferta se contrae, ¿no es cierto?, porque ahora, ¿no es cierto?, las empresas están dispuestas a vender al mismo precio, ¿no es cierto?, una cantidad menor, o al revés. Ahora van a recibir menos que lo que recibían antes, ¿no es cierto?, cuando venden un producto porque tienen que pagar un impuesto. ¿Cuánto es ese desplazamiento? Bueno, vamos a usar otro color más, ¿no es cierto?, para que quede más claro todavía. Mira, esto se llama tecnología, compadre. Ups, no dibujé nada. Pero bueno, digamos que está aquí.
Se me pone oscura la pantalla, yo lo siento, muchachos. Ya, ahí dibujé en verde, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa si yo hubiera aplicado el impuesto a la oferta. ¿Por qué? Porque dibujé exactamente la misma magnitud. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El efecto sobre el mercado es el mismo. Es exactamente el mismo. El nuevo equilibrio queda puesto en este otro punto desde el punto de vista del productor, de la empresa. Significa, ¿no es cierto?, de nuevo, que la gente va a estar pagando este mismo precio al consumidor y las empresas van a estar recibiendo este mismo precio al productor, ¿no es cierto?, cuando aplicamos el impuesto a la oferta. ¿Se dan cuenta? La cantidad que recauda, ¿no es cierto?, que sale del excedente del consumidor es la misma que antes, y lo mismo pasa con el excedente del productor. Y la pérdida social también es la misma. Da lo mismo donde tú pongas la recaudación de los impuestos. Los efectos sobre el mercado son exactamente iguales. ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, a ti no te importa, ¿no es cierto?, si el impuesto lo pusiste al productor o al consumidor. Si yo, de hecho, como les decía, ¿no es cierto?, el caso de los alcoholes, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso del impuesto específico a los copetes, ¿no es cierto?, es un impuesto que se aplica a la venta. Cuando se venden, se pagan los impuestos. ¿Se dan cuenta? El consumidor paga los impuestos cuando compra copete. Cuando va a comprarse un pack de cerveza, ¿no es cierto?, Budweiser, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, paga impuesto específico al alcohol. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el caso de un impuesto a la demanda. Cuando el mismo consumidor compra cigarros, ¿no es cierto?, va a ser una fiesta entre cerveza, cigarros. No pasa lo mismo cuando compra marihuana, claro, pero bueno. Cuando va a comprar cigarros, ¿no es cierto?, el cigarro ya pagó los impuestos, el productor ya los pagó. Por tanto, el consumidor compra el cigarro, ¿no es cierto?, y no le aplica ningún impuesto. ¿Te das cuenta? El efecto, ¿no es cierto?, va a ser el mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Fíjate tú, además de una cosa más, que a lo mejor vamos a hacer otra digresión sobre este asunto. Aquí tengo, ¿no es cierto?, lo que estoy mostrando antes. Da lo mismo, ¿no es cierto?, si yo pongo el impuesto al consumidor o al productor. ¿Y de qué depende cuánto pague cada uno? Lo vamos a ver después con monitos. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos dos mercados. Este que está aquí y este otro que está acá. Y hagamos el mismo ejercicio. ¿Les tinca? Digamos que tenemos aquí una situación sin impuestos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un precio sin impuestos, ¿no es cierto? Y aquí tengo una cantidad sin impuestos, ¿no es cierto? Y un precio sin impuestos. Y digamos que le aplicamos a los dos mercados el mismo impuesto. ¿Te tinca? Cambiemos de lápiz. Digamos, por ejemplo, que si yo vine y dije, mira, ok, acá, ¿no es cierto?, ya sea porque apliqué el impuesto a la oferta, a la demanda, me da lo mismo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una cantidad con impuestos. Y de nuevo me aparece acá, ¿no es cierto?, el precio que se le paga a la empresa, ¿no es cierto?, al productor, y tengo acá un precio al consumidor. ¿Cierto? Cierto, fenómeno. ¿Qué pasó en este mercado? Bueno, en este mercado, ¿no es cierto?, la mayor parte del impuesto lo pagaron los consumidores, si ustedes se fijan. En relación al precio inicial, ¿no es cierto?, la mayor parte del pago de impuestos salió del excedente del consumidor. Y una parte relativamente menor salió del excedente del productor. Chancho. ¿Sí? Hagamos el mismo ejercicio, ¿no es cierto?, pero en este otro mercado ahora. Y copiemos la misma magnitud. A ver, ¿cuánto es eso? Es como, a ver, es como... Estoy comparando con la punta del lápiz. Ups. Espera, se me le fue. Bueno, es por acá. ¿Ok? Digamos, extendamos esta línea para acá y sale como por ahí. Aquí tengo, ¿no es cierto?, entonces, la cantidad transada en el mercado, ¿no es cierto?, con impuestos. Y me queda por aquí y me queda por acá. Aquí tengo el precio del productor y ahora tengo acá el precio del consumidor. ¿Qué pasó cuando le apliqué impuestos a este otro mercado? Fíjate que en este otro mercado, ¿no es cierto?, la mayor parte del impuesto
lo pagó el productor, todo esto que está acá. La empresa fue la que pagó la mayor parte del impuesto. El consumidor solo pagó este pedacito que está acá arriba. ¿Qué tal? ¿Por qué la diferencia ahora? ¿Qué diferencia hay entre un mercado y el otro? La oferta y la demanda es diferente, ¿Por qué son diferentes? porque como son mercados distintos, operan con otras características. No, pero ¿qué diferencia ves tú entre las ofertas y las demandas de cada lado? Que visualmente la oferta de, no, la demanda de la derecha es como más horizontal que vertical, a diferencia de la izquierda. Entonces, al trazar la línea de del impuesto, genera que al final lo termine pagando más el productor que el consumidor. El Diego debe ser artista, ¿no es cierto? ¿Tú eres artista, Diego? ¿Yo? ¿No? ¿Aló? 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 Hola, ¿Quién habla? Diego. ¿Quién es yo? No sé. Diego, te están hablando a ti. Es que hay dos Diego, y no sé cuál Diego se refiere al profe. Ah, el que estaba hablando recién, el que me dijo que una cura era más plana que la otra, ¿no es cierto? ¿Ese es Diego Ignacio o quién es el otro? Matías, Ignacio, soy yo, profe. Diego Mamani creo que le... Ya, bien, entonces, el Diego Ignacio fue el que habló sobre las curvas más planas y más No, profe, paradas. no, profe, no he dicho nada. Yo, profe, yo, profe, Profesor, el Diego que habló de esto fue el Matías. Fue el soy yo, Matías. profe. Ya, pero tú Ve, estás como Matías, pues, Matías. Tú estás es como que salgo como Matías. Matías, Tipo, debería salir ahí en la cara. no sale tu cara, no tenéis la cámara prendida. O sea, no la Matías. cara, pero mi nombre, cuando hablo. Salís con Matías, pero yo pensé que era Diego el que estaba hablando sobre las curvas más Ah, planas es y que a lo más. mejor tenía el micrófono abierto mientras yo hablaba. Entonces le salía Diego en vez de mi nombre. Sí, el Ya, Diego Dickinson tenía el micrófono abierto. ¿que están juntos? En el mismo computador. No, profe, no, profe. Ya, no te rías, Melissa. Ñam, mal pensada. Ya, a ver, chiquillas. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es que, bueno, da lo mismo, ¿no es cierto?, la percepción, digamos, pero lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando hablo de una curva más plana, más parada, que si yo, ¿no es cierto?, es una imagen visual. En economía, ¿no es cierto?, lo que se dice es que esta curva es más elástica. Esta elasticidad de demanda es más elástica que esta otra que está acá. Y esta que está acá. ¿Ok? Es más elástica, pero no importa mucho que si una es más elástica que la otra. Lo que importa es que el módulo de la elasticidad de demanda, ustedes saben que la elasticidad de demanda son todas negativas, ¿no es cierto? Y las elasticidades de oferta son positivas, por lo tanto es difícil de compararlas. Lo que estamos diciendo con esto es que este módulo, ¿no es cierto?, es mayor que la elasticidad de oferta. En esta función la demanda es mucho más elástica que la oferta. En este otro caso, ¿no es cierto?, pasa lo contrario. ¿Ok? Acá la oferta, ¿no es cierto?, es más elástica que el módulo de elasticidad de demanda. ¿Ok? Elasticidad. De hecho, se puede demostrar, y lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, de que la proporción en que se pagan los impuestos tiene que ver, ¿no es cierto?, está en directa relación a las elasticidades relativas de oferta y demanda. ¿Se dan cuenta? De hecho, si estas dos curvas tuvieran la misma elasticidad, si ocurriera que el módulo de elasticidad de demanda es igual a la elasticidad de oferta, ¿no es cierto?, el impuesto lo pagaría en combo y combo, mitad y mitad, cada uno. Suena obvio eso, ¿no es cierto? Si las dos tienen la misma inclinación, si las dos curvas tienen la misma inclinación, cuando ponemos el impuesto, ¿no es cierto?, se distribuye por mitades, ¿no es cierto?, el pago del impuesto. Moraleja, chanchitos. Los impuestos, ¿no es cierto?, cuando se ponen impuestos, ¿no es cierto?, nosotros no sabemos quién los paga, a priori.
Ahora se está discutiendo, ¿no es cierto?, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, el subir la cotización previsional. Eso suena como un impuesto, ¿no es cierto? O sea, el pago de, qué sé yo, para la FP, qué sé yo qué. Han seguido esa discusión, ¿no es cierto? Si nosotros aumentamos las cotizaciones previsionales, mucha gente te dice, no, pero lo que pasa es que los trabajadores van a ser más caros y va a disminuir el empleo. ¿Es cierto eso? Bueno, depende de la electricidad de oferta y demanda. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que no suba ni un peso el salario de las personas y que el descuento sea mayor simplemente y por tanto no hay ningún efecto sobre el empleo. Y que el aumento de la cotización lo terminen pagando completamente los trabajadores. Puede ocurrir al revés. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que, sé yo, que la implementación de un impuesto como este, ¿no es cierto?, haga que, sé yo, que lo paguen completamente las empresas. Pero eso depende de la electricidad de oferta y demanda. ¿Se dan cuenta? Hace unos años atrás, ¿no es cierto?, se aplicó, ¿no es cierto?, un impuesto a las viviendas nuevas, el IVA. Se empezó a cobrar IVA por la venta de viviendas nuevas. También se dijo lo mismo. No, que fíjese que pucha, que si aplicamos impuestos, el IVA, ¿no es cierto?, que si yo a la venta de viviendas nuevas, ¿no es cierto?, que si yo, eso va a producir problemas porque la gente no va a tener casa, que si yo qué, ¿no es cierto?, porque van a ser más caras y que si yo qué. Depende de la electricidad de oferta y demanda. Así de sencillo. Cuidado con eso, muchachos. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es una primera versión, si se quiere, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como la equivalencia ricardiana. ¿Ok? Pero en pocas palabras significa, ¿no es cierto?, que da lo mismo donde tú pongas un impuesto, para empezar a conversar. Si el impuesto lo pones sobre la oferta o sobre la demanda, ¿no es cierto?, eso sigue otro tipo de criterio. O sea, ¿dónde es más fácil cobrar el impuesto? ¿Te das cuenta? Un impuesto como el IVA, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo recaudan las empresas y no las personas. Porque sería muy difícil cobrarle a las personas el IVA aparte, ¿te das cuenta? Entonces la empresa, cuando ustedes van a comprar pan, ¿no es cierto?, les cobra IVA, ¿no es así? Les cobra el IVA a ustedes, ¿no es cierto? Pero es la empresa, la panadería, ¿no es cierto?, la que recauda ese IVA, ¿no es cierto?, y después lo declara impuesto interno y se lo paga. La panadería recauda el impuesto, pero no lo paga necesariamente. ¿Ok? ¿Está clara esa idea, esa diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguro todos? Bien. Volvamos. La idea que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, entonces, chanchitos, es que es lo que decíamos antes. Pigou, ¿no es cierto?, Jean Pigou, ¿no es cierto?, diría, bueno, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es un bien, ¿no es cierto?, en que nosotros le podemos aplicar impuestos a la oferta o a la demanda, da lo mismo, ¿no es cierto?, pero la idea está que con los impuestos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ajustar, ¿no es cierto?, el precio social, si se quiere, ¿no es cierto?, de un bien. ¿Ok? Digamos, si, de nuevo, ¿no es cierto?, si yo tengo, que si yo, una función de oferta social, ¿no es cierto?, como esa, ¿no es cierto?, el caso aplicado al caso de la oferta, y nosotros sabemos que este bien, ¿no es cierto?, produce, no sé, un daño, ¿no es cierto? Esto supongamos que son derivados del petróleo, por decirte algo, ¿no es cierto? Entonces nosotros le ponemos un impuesto, ¿no es cierto?, que hace que la función de oferta retroceda. O sea, es el importe oferta, ¿no es cierto?, por supply, ¿no es cierto? Pero digamos, esta es una oferta con impuestos piguvianos. Si la función de demanda, ¿no es cierto?, fuera una cosa como esa, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir acá es que va a disminuir el consumo del bien, ¿no es cierto?, hasta ese punto. ¿Está claro? O sea, este equilibrio que está acá, ¿no es cierto?, este es un equilibrio social. Un equilibrio social. Este es un equilibrio privado. ¿Estamos claros? La gente sin impuestos consumiría más petróleo, ¿no es cierto?, que lo que consumen hoy día, está claro. O sea, si yo le quito los impuestos al petróleo, ¿no es cierto?, a los derivados de los combustibles, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo el precio bajaría, que si yo, no sé, dependiendo si mantenemos el IVA o no, ¿no es cierto?, pero lo importante es que bajaría mucho. Bajaría, que si yo, un 35% el impuesto del precio de la benzina, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, en vez de pagar 700 pesos, ¿no es cierto?, por el litro de benzina, pagaríamos 500 con suerte. Si eso ocurre, la gente va a consumir más benzina. ¿Te das cuenta? Y eso significa que hay más contaminación, hay más congestión, etcétera, 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 todos los problemas que uno observa, ¿no es cierto?, cuando hay
cuando hay uso de combustibles fósiles. ¿Ok? Esa es la lógica piguviana. ¿Ok? Lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es una externalidad tecnológica. ¿Ok? La gente cuando fuma le va a hacer daño a las demás personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, en fin, pasan muchas cosas feas. ¿Ok? Eso es básicamente la lógica piguviana. Ronald Coase llama la atención sobre un problema. Él dice, ¿no es cierto?, que en realidad esto que llamamos externalidad tecnológica, ¿no es cierto?, no es más que una convención. ¿Ok? Dice que en realidad lo que hay detrás de eso, ¿no es cierto?, es una débil definición, ¿no es cierto?, de los derechos de propiedad. ¿Estamos claros? La pregunta, lo que dice Coase, ¿no es cierto?, si lo aplicamos a este ejemplo, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de los bienes, de cuestiones como el cigarro, por ejemplo, es decir, ¿no es cierto?, bueno, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que el aire que nos rodea, ¿no es cierto?, no tiene dueño. Pero ojo, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si tú eres dueño, si llega una persona a tu casa y nadie fuma en tu casa, ¿no es cierto?, tú le puedes decir a una persona que sea fumadora que no fume. Porque el aire que está dentro de tu casa es tuyo. ¿Se dan cuenta? De hecho, a mí no me dejan fumar en mi casa. Eh, pero si ustedes van, qué sé yo, hoy día, como hay una ley, ¿no es cierto?, ustedes, y estuviéramos haciendo clase, yo no podría fumar en la sala de clase. Porque ustedes podrían decirme, oiga, profe, no fume porque no me gusta el olor a cigarro. Y yo tendría que hacerles caso, ¿no es cierto?, porque el aire, ¿no es cierto?, el aire en un espacio cerrado, hoy día tiene dueño. ¿Se dan cuenta? Coase plantea este tema, ¿no es cierto?, como un problema central, ¿no es cierto?, en la provisión de ciertos bienes, ¿ok? Lo que está diciendo con esto, ¿no es cierto?, fíjate tú, que aquí hay un problema, ¿no es cierto?, por el lado de que, en realidad, estas externalidades que nosotros percibimos como un problema tecnológico, ¿no es cierto?, son en realidad un problema de contrato social. No hay derecho de propiedad sobre ciertas cosas, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que nosotros creemos que son bienes públicos. ¿Ok? O son bienes libres, ¿no es cierto?, de otra categoría. De hecho, Ronald Coase, ¿no es cierto?, en un artículo seminal, ¿no es cierto?, decía, mira, el fruto del árbol de la calle nunca madura. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un ejemplo al revés. Coase decía, mire, una manzana, ¿no es cierto?, es un bien rival y excluyente, ¿no es cierto?, no hay ningún problema con eso, ¿no es cierto? Si tú quieres comer manzana, tienes que comprar manzana, ¿no es cierto?, porque si el tipo que vende manzana, ¿no es cierto?, no te las va a regalar. ¿Te das cuenta? Está claro eso, ¿no es cierto? Las manzanas son un bien, ¿no es cierto?, que no tiene por qué ser objeto de inversión pública. O sea, eso lo puede proveer el mercado. Momento, Elena, ¿qué pasa si yo planto árboles de manzanos en la calle? ¿Qué creen que pasa ahí? Bueno, Coase te lo anticipa, te dice, mira, si eso ocurriera, ¿no es cierto?, las manzanas nunca madurarían. Habría una provisión insuficiente de bienes porque no está el derecho de propiedad. Obvio, ¿no es cierto? O sea, si tú vas caminando por una calle, ¿no es cierto?, qué sé yo, y te encontrás, qué sé yo, con una manzana que se está poniendo coloradita, ¿no es cierto?, te la comís al tiro, ¿no es cierto?, porque si no, el que viene detrás se la come, ¿o no? ¿Pasa eso, no es cierto? ¿Pasa eso? Respuesta, sí pasa, chanchitos. Eso sí pasa. El ejemplo que estoy usando, ¿no es cierto?, no es un ejemplo arbitrario. Coase no habló de manzanas. Esto lo vi. Hay una ciudad, ¿no es cierto?, en el sur de Chile que se llama Río Bueno, ¿no es cierto?, que tiene plantados manzanos en las calles. Y pasa exactamente eso. Las manzanas no maduran. La abuela de mi señora, ¿no es cierto?, le encantaban las castañas. ¿Sí? Y había un castaño, ¿no es cierto?, un vecino de la casa de mi señora, ¿no es cierto?, que tenía las ramas que colgaban hacia la calle. Las ramas hacia la calle, ¿no es cierto?, hacían que la abuela de mi señora se fuera a robar las castañas del árbol que estaba dentro de la propiedad de otra persona, ¿no es cierto?, pero como las ramas estaban para afuera, en la calle, entonces se robaba las castañas. Y se llama sacar las castañas con la mano de la abuela. Ya. ¿Estamos claros, chanchitos?
esta cuestión, ¿no es cierto?, es súper importante esta discusión, porque más allá de los ejemplos domésticos, ¿no es cierto?, hay muchos casos, ¿no es cierto?, de bienes públicos, ¿no es cierto?, que se han resuelto por la vía de la negociación directa. De hecho, Ronald Coase establece, ¿no es cierto?, algunos criterios de cuándo se va a producir un problema como este y cuándo va a ser problema realmente y cuándo no. Se parte de la idea, ¿no es cierto?, que los derechos de propiedad son débiles, o sea, derechos débiles, ¿no es cierto?, y esto se produce así, ¿no es cierto?, cuando no hay norma, cuando hay muchos involucrados, cuando no es claro el bien protegido, o el bien, digamos, incumbente. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que estamos protegiendo? ¿Ok? O qué es lo que nos interesa asignar recursos. Vale la pena, ¿no es cierto?, citar un par de ejemplos, ¿okay?, en este punto para que ustedes vean lo que significa esto en la práctica. Un par de ejemplos, ¿no es cierto? Partamos por un ejemplo, ¿no es cierto?, como idiota. ¿Ustedes han pensado en poner una funeraria en el mall? ¿Les tinca poner una funeraria en el mall? ¿O un café con pierna? No, profe. ¿No? ¿No les tinca? ¿Por qué no, Melissa? Siento que está como muy fuera de lugar. Fuera de lugar. Oye, ¿y si ponemos Sí, un porque café? es deprimente ver una funeraria. Es como, estamos viendo ropa y de repente, un ataúd, qué lindo. No sé, Y un siento que bonito no. ataúd. Sí, feo, ¿no es cierto? ¿Y si Es ponemos que un café aparte con igual no pierna, está entonces? como el mercado ¿Y si ponemos un café con de pierna? ese rubro, el café con piernas. Mm. O sea, porque No, tampoco. el mall es fome, pues, o sea, porque si yo ahí van las mujeres a mirar ropa, que si yo quiero cabros chicos a jugar, que si yo quiero, y nosotros, ¿qué podemos ir a hacer El ahí? hecho de que sea algo familiar, así que no haya un café con pierna, porque no es como para toda la familia, pues quizás las tiendas de ropa tienen para todos, pues son como más generales, en cambio son más específicos. Pero podría La haber funeraria un es café para con la pierna gente que para se que le se murió entretengan, alguien y para que se entretengan los machos menos, ¿no te tinca? váyanse al centro. No, yo ni siquiera sé si hay café con pierna en Arica, pero mira, a ver, ¿por qué no? En principio porque no te lo van a permitir. ¿Qué tal? No te lo van a permitir. Los malls y todos ¿Y estos por qué no lo permiten? porque no lo permiten. Porque es una empresa privada, ¿no es cierto? Ellos pueden permitir y prohibir lo que se les pare la real gana. Porque no pega. Porque la gestión de un mall, ¿no es cierto?, significa que tú estás gestionando un espacio público. Y eso tiene una reglamentación que te impide hacer cosas como esa. Poner, por ejemplo, que si un café con pierna o una funeraria, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, no podía. Así de corto. Profe, aparte dentro de la misma reglamentación del mall sale de que es un ambiente familiar y al tener, no sé, una funeraria o un café con piernas, ya no es familiar netamente. Mira, te voy a contar un caso, ¿no es cierto?, para que veáis un poco que esto, que parece una estupidez, ¿no es cierto?, no es trivial. Hace hartos años atrás, hace unos 10 años atrás por lo menos, claro, como 10 años atrás, un poco más tal vez incluso, ustedes cachan esos edificios médicos que hay en la calle Almirante La Torre, que están cerca del hospital. ¿Se han fijado en eso? Que hay dos Sí, edificios profe, que están llenos de médicos, ¿no es cierto? Atenciones de médicos especialidad, particulares. claro, médicos particulares. Bueno, cuando recién estaba empezando el negocio inmobiliario que había ahí, ¿no es cierto?, ocurrió una cosa muy rara. Una psiquiatra, ¿no es cierto?, se instaló en el piso cuarto, por ahí. Bueno, da lo mismo en qué piso, en algún lugar. Y al lado de la psiquiatra, ¿no es cierto?, se instaló un odontólogo, que era especialista, ¿no es cierto?, en odontología infantil. Ustedes dirán, ¿y qué? ¿Y eso qué casi? ¿Y a quién le importa eso? Bueno, lo que pasaba, ¿no es cierto?, era que el psiquiatra atendía gente angustiada, con depresión, con un montón de problemas de ese estilo, ¿no es cierto?, que son enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto? Y el dentista que estaba al lado, ¿no es cierto?, recibía cabros chicos, que no les gusta ir al dentista. Era un criterio que te lo encargo. O sea, de la pura llegada de la mamá con un niñito, ¿no es cierto?, que sé yo, que iba con la boca redonda, así porque no quería ir al dentista,
hasta los niñitos que gritaban dentro de la consulta, era una pelotera, pero que te la encargo. Se armó un problema. Se armó un problema grave, ¿no es cierto?, entre el dentista y el psiquiatra. Primera vuelta, pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes? En ese caso. No entiendo mucho el problema. El problema es que no se llevaban bien el dentista y el psiquiatra. No, interferían, po. Interferían unos con otros. Los cabros chicos gritando y llorando, ¿no es cierto?, dejaban a todos los pacientes con... y que empezar por el rabotril con todos los que llegaban a los pacientes del psiquiatra. El psiquiatra, ¿no es cierto?, conversa con el paciente, que si yo qué, le pregunta por su mamá, por su abuelita, que si yo, ¿no es cierto?, necesita un ambiente calmado, tranquilo. ¿Te das cuenta? Lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto?, era que los cabros chicos gritando al lado, ¿no es cierto?, que si yo portazo, golpe, que si yo qué, era un escándalo, ¿no es cierto?, esa consulta. Mientras que el psiquiatra necesitaba exactamente lo contrario, un ambiente tranquilo. Profe, y separarlos por nivel, en sentido de que, no sé, el primer piso sea para niños, el segundo para adultos. Aunque igual tengo entendido que son oficinas que ellos arriendan, entonces se ponen donde haya espacio nomás, los profesionales ahí. Sí, pues, ¿no es cierto? Y entonces, perdió el psiquiatra, ¿eso? Atención, fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un problema ambiental. El griterío, el clima, el ambiente que se producía, ¿no es cierto?, en las cercanías de la consulta odontológica, ¿no es cierto?, no era adecuado para el psiquiatra. A lo mejor para un endocrino, para otra especialidad médica, a lo mejor da más o menos lo mismo. Pero para el psiquiatra no, po. Se dan cuenta que estamos hablando de un problema público, ¿no es cierto?, de una externalidad negativa, ¿no es cierto?, que estaba sufriendo el psiquiatra. ¿Cierto? ¿Cómo solucionamos ese problema? Uno de los dos se va, profe. ¿Cuál? ¿Cuál se va? El que llegó más tarde. El que llegó después. ¿Y qué clase de derecho es ese, oye? Ese es un derecho tribal. ¿Por qué se va el que llegó después? Porque yo la vi primero. No, un poco pendejo eso. Pero es que es difícil si no se puede adecuar la persona. Y al final ninguno de los dos se va como a retroceder, y la verdad es que lo único que le afecta a la situación es el psiquiatra. Porque el dentista puede seguir haciendo su trabajo porque a la gente, a sus clientes no les molesta. De hecho, ese problema me llegó a mí. Por rebote, por supuesto, ¿no es cierto? En algún minuto, ¿no es cierto?, alguien me preguntó, de hecho, fueron de la administración del edificio, ¿qué hacemos con esta cagada, profe? ¿Qué se hace aquí? En algún minuto, ¿no es cierto?, el psiquiatra alegó, ¿cachai? Fue a alegar a la administración, ¿no es cierto?, decirle, oye, no se puede trabajar acá, qué sé yo qué, un escándalo, ¿ok? Un problema. La administración habló con el dentista los mandó a la punta del cerro, le dijo, oiga, yo estoy pagando por este local, ¿no es cierto? Nadie me prohibió nada, yo pago mi patente, ¿no es cierto?, que si yo estoy haciendo una actividad legal acá, y de hecho tiene que ver estoy dentro de las especialidades que podrían estar acá, me importa un pepino. ¿Qué tal? ¿Cómo se resuelve ese problema, chanchitos? ¿El que la arrendó podría moverlo a otro lugar? Porque igual las dos torres están vinculadas, no es como una torre que trabaja sola y la otra trabaja también sola, así. Fíjate tú, ¿no sientes que hay varias, de hecho, que tienen como atención en una y las consultas en otra, o al menos los dentistas atienden en una torre y en la otra operan y cosas así. Entonces de hecho, están como relacionados. De hecho, a lo largo de los años por ahí fue la solución, pero cuando empezó este problema, ¿no es cierto?, estaba recién empezando esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces el dueño de uno de los boliches decía, oiga, pero a mí me están perjudicando, ¿no?
En algún minuto, ¿no es cierto?, el psiquiatra, ¿no es cierto?, pensó en insonorizar su oficina. ¿Cachai? En ponerle, qué sé yo, de estos muros, ¿no es cierto?, qué sé yo, con puertas herméticas, qué sé yo, con muros con, eh, Aislante. con aislantes sonoros. ¿Ok? Pero el psiquiatra dijo, bueno, yo puedo hacer eso, ¿no es cierto?, pero páguenme. Ayúdenme a pagar esta cuestión, porque no es barato hacer eso en una oficina. Respuesta, ¿y por qué? Pues? ¿Y el problema es tuyo? ¿Qué tal? Fíjate, ¿no es cierto?, que la solución, ¿no es cierto?, la sugerí yo. Dije, mira, ¿sabes qué? Hagan un negocio, pues. Ofrezcan al dentista un cambio, organicen un área de dentistas, ¿no es cierto? Y que ahí estén todos los dentistas, y el resto de las especialidades para otro lado, y ofrezcanle un canje. Eso fue lo que se hizo. De hecho, hasta el día de hoy, todos los dentistas están hasta el segundo piso, por ahí, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Y de ahí para arriba hay otras especialidades médicas. Se pusieron de acuerdo entre ellos, fíjate tú. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que un problema, un daño público, ¿no es cierto?, qué sé yo, el ruido, qué sé yo, el mal ambiente, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, se solucionó, que es un bien público casi por definición, ¿no es cierto? Resulta que se solucionó por negociación privada. Profe, yo me he dado cuenta, la verdad es que la mayoría de los exámenes que me hago son en la torre. Y en uno de los edificios hay como áreas más hacia adultos y en el otro hacia niños. Como que ya no los mezclan, no es como que en un piso hay niños y en el otro hay adultos. Exactamente eso es lo Ahora que los hicieron. separaron por edificio. Ahí se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que efectivamente habían ciertas especialidades, ¿no es cierto?, que no eran muy compatibles entre ellas. Y entonces empezaron a organizar un poco la estructura de ¿cómo se llama?, de las prestaciones que se pueden otorgar en determinadas áreas. Que de hecho es como está organizado un hospital. ¿Está? Un hospital está organizado por especialidades, ¿no es cierto?, qué sé yo, y las que tienen que ver con cabros chicos están aparte de las que están para adultos, qué sé yo qué. ¿Te das cuenta? Eso finalmente se dieron cuenta de una cosa como esa, pero eso se solucionó solo, sin intervención de terceros. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí se cumplían muchas de las cosas que dice Coase, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, no había normas, no había leyes en contra del dentista especializado en cabros chicos. No podían prohibirlo, o sea, obvio, ¿no es cierto? O sea, es una especialidad médica como cualquiera. Pasaba que no estaba claro cuál era el problema. ¿Te das cuenta? El problema, ¿no es cierto?, es tener cabros chicos gritando al lado, eso es un problema bastante difícil de definir, ¿no es cierto? Pero, como habían pocas personas, ¿no es cierto?, el problema se podía solucionar solo. No era necesario que interviniera ni la autoridad, ni el Estado, ni nadie. Chan. ¿Qué tal? Tenían que ser un poco más organizados nomás entonces. ¿O se Como podían de organizar? separarlos por áreas y que todos llevaran la fiesta en paz al final. Parecido al mall, ¿no es cierto? O Ujú. sea, Que hay un sector de comida, o sea, de niños y después el resto es como más para los papás, por decirlo de alguna forma. fantástico. Bien, esto parece ser así como medio doméstico, así, ¿no es cierto? Como que no pega mucho con inversión pública, ¿no es cierto? Entonces les cuento un caso, ¿no es cierto?, que ocurrió aquí en Arica, ¿no es cierto? Por eso lo uso, ¿no es cierto? Porque es un caso interesante para mí, ¿no es cierto? Y que a lo mejor ustedes alcanzaron a percibirlo. Ustedes tienen... no lo alcanzaron a cachar. Ustedes son todos muy nenes, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes estaba vivo el año 93, 94, 95? Ninguno. Ninguno de ustedes existía por esos años, ¿no es cierto? No, profe. No, nadie, ya, bien. Pero por esos años, ¿no es cierto?, en Arica, ¿no es cierto?, había un problema gravísimo. Yo llegué aquí a Arica, ¿no es cierto?, a finales del 92, 93, ¿no es cierto?, y llegué, sí, solo, ¿no es cierto?, porque mi familia estaba en Santiago todavía, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hice fue empezar a buscar casa. Y anduve por ahí, por el barrio de Saucache, ¿no es cierto?, del campo Saucache, ¿no es cierto?, y llegué como onda 6 de la tarde, una cosa de ese estilo, a ver una casa. El olor a pescado, te lo encargo. El olor de las pesqueras, ¿no es cierto?, se desparramaba por todo el sector alto de Arica, ¿no es cierto?, hacia el lado de Saucache, hacia el lado de la Rotonda Zapa, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y era insufrible, insoportable. Tanto era así, ¿no es cierto?,
que incluso conversando con el dueño de una casa por ese lado, ¿no es cierto?, me decía, sí, bueno, puta, ese es un problema, ¿no es cierto?, que si yo aquí de hecho, ¿no es cierto?, la gente en pleno verano tiene que tener las ventanas cerradas, ¿no es cierto?, tratando de combatir el mal olor, ¿no es cierto?, porque es demasiado malo, ¿no sé? Y se cagaban de calor, ¿no es cierto?, que si yo les pasaba de todo, ¿no es cierto?, porque no podían abrir las ventanas por el mal olor. ¿No? Igual se filtraba, se metía por todas partes, que sí, de hecho, conversando, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no es cierto?, con el que era dueño del Hotel San Georget, ¿no es cierto?, que hoy día es el Hotel del Valle, ¿no es cierto?, que está ahí en la Rotonda de Zapa, me decía, mira, sí, a mí aquí los pasajeros me duran una noche, salen arrancando. El olor es horrible, el olor a pescado. Había un problema ciudadano completo en ese minuto. Fíjate tú, de hecho, ¿no es cierto?, que lo que pasaba, ¿no es cierto?, era una cuestión bien puntual. Las pesqueras, ustedes saben dónde están instaladas, dónde están ahora, ¿no es cierto?, qué sé yo, en esa época eran más activas, ¿no es cierto?, de hecho hoy día casi no funcionan, funcionan muy a media máquina, ¿no es cierto?, pero en esa época, ¿no es cierto?, habían 4 empresas pesqueras, ¿no es cierto?, que estaban instaladas en la zona que le llaman la pesquera Coloso hoy día, que sé yo, que ya no tiene nada de Coloso, pero estaban instaladas en esa zona, ¿no es cierto?, y en el horario de cambio de temperatura, ¿no es cierto?, entre las 6 de la tarde, por ahí, ¿no es cierto?, entre las 6 y las 8, ¿no es cierto?, más o menos, cuando empieza a correr viento en Arica, ¿no es cierto?, el aire que hay en esa zona, ¿no es cierto?, pasaba por detrás del morro y iba a dar justamente al sector Saucache, Prolongación 21, Rotonda Zapa, todos esos lados. El olor a pesquera. Ese problema, ¿no es cierto?, cuando yo llegué ya llevaba años de años. Y era un problema, después me fijé en el diario. De hecho, yo no me fui a vivir ahí cuando recién llegué a Arica, ¿no es cierto? Me fui a vivir ahí cerca del Campo Velázquez. No se podía de otra manera. Lo concreto, ¿no es cierto, muchachos? Es que ese era un problema grave. Y los diarios tú veías, que si yo, controversias, que si yo, vecinos, operadores turísticos, ¿no es cierto? Un montón de gente, ¿no es cierto?, alegaba contra las pesqueras, ¿no es cierto?, que tenían que cerrarlas, que tenían que clausurarlas, que había que multarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Me acuerdo que en alguna oportunidad incluso conversé con alguno de los gerentes de las empresas pesqueras y me respondían algo del tipo, oye, maní, o sea, nosotros estamos instalados aquí desde antes que existieran incluso esas cuestiones allá arriba, desde antes que existiera el Hotel San Georget, ¿no es cierto?, y esas cosas, ¿no es cierto? Y nosotros pagamos patente, estamos haciendo una actividad legal, ¿no es cierto?, qué sé yo, no tengo por qué, po. ¿Qué harían ustedes? ¿Preguntas? De nuevo estamos en el mismo caso. Coase, de nuevo. Norma, ¿quién se preocupó alguna vez del olor a pescado? Nadie. Muchos involucrados, por lo menos 4 empresas, ¿no es cierto?, por una parte, y no sé, 5.000 personas, ¿no es cierto?, por el lado de los barrios afectados. Y no estaba nada claro el bien incumbente, el mal olor. ¿Y eso qué? ¿A quién le hace daño el mal olor? A las personas. Se aceptan opiniones. ¿Cómo se soluciona ese problema, muchachos? ¿Alguna solución? En algún minuto yo recuerdo haber leído, ¿no es cierto?, que sé yo, que uno de las pesqueras, ¿no es cierto?, dijo, bueno, nosotros podemos cerrar, les vendemos la pesquera y ustedes la cierran. Solo 4.000 millones de dólares. Hagan una vaca. ¿Qué tal? ¿Cómo se soluciona ese problema, muchachos? Bueno, es un típico problema que no tiene solución, ¿ok? Aparentemente. Salvo que, por la época, ¿no es cierto?, salió un alcalde, ¿no es cierto?, que lo eligieron así, medio, pues se había muerto el alcalde titular, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y ese tipo, ¿no es cierto?, fue el que tomó el problema.
De hecho, lo que hizo fue apegarse una ronda de conversaciones, ¿no es cierto? Y fíjate lo que consiguió. Él dijo, mire, ¿sabe qué más? Aquí no tenemos muchas facultades, ¿no es cierto?, para solucionar el problema. ¿Ok? Pero podemos ponernos bien pesados con las empresas pesqueras. Podría ocurrir que nos pusiéramos odiosos. ¿Ok? O sea, podría ocurrir que tuviéramos inspectores municipales parados al lado de la puerta de entrada, esta cuestión, ¿no es cierto?, sacarles multa por lo que pillemos, ¿no es cierto?, y enojarnos mucho. ¿Ok? La alternativa, ¿no es cierto?, dijo el señor alcalde, porque conversó con gente del gobierno, ¿no es cierto?, es que hagamos inversiones, ¿no es cierto?, que permitan eliminar este problema. Tecnológicamente la solución existía. Era hermetizar el proceso productivo de las empresas pesqueras. Es decir, cuando se fabricaba la harina de pescado, ¿no es cierto?, lo que se tenía que hacer, ¿no es cierto?, era procesar el pescado, molerlo, hacer un montón de cosas más y secarlo. Eso se puede hacer en un galpón hermético. Y si tú instalas filtros, ¿no es cierto?, de aire, ¿no es cierto?, el olor desaparece. ¿Ok? Pero eso es caro. Instalar galpones herméticos, ¿no es cierto?, con filtros para purificar el aire, ¿no es cierto?, que salga, que se elimina de la planta, ¿no es cierto?, cuesta plata. Consiguió subsidios de la Corfo. La Corfo puso lucas, ¿no es cierto?, para que se instalaran estos filtros, ¿no es cierto?, desodorizantes, ¿no es cierto?, y la empresa pesquera puso lucas, ¿no es cierto?, para cerrar los galpones herméticos. Se acabó el problema. Hasta el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal la solución? ¿Qué habría dicho Coase frente a una situación como esta? Habría dicho, bueno, tienen que poner el impuesto a las pesqueras. ¿No es cierto? Si ellos producen el mal olor, el problema tecnológico, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces pongamos el impuesto. Y fíjate tú que en ese caso, si el problema no se soluciona, porque la empresa iba a tener que pagar más impuestos simplemente, pero lo que sí habría ocurrido, ¿no es cierto?, es que probablemente habrías disminuido la producción de harina de pescado, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque habrías encarecido los costos de producción y cosas de ese estilo, habrías disminuido la actividad económica para eso. ¿Se dan cuenta? Fíjate que como esto, ¿no es cierto?, como esto, ¿no es cierto?, uno se puede encontrar con criterios generales que vayan en esta misma dirección. ¿Cacharon la diferencia, no es cierto? La cuestión por la vía PIGU, digamos, ¿no es cierto?, habría sido decir, bueno, una actividad que genera un costo social, ¿no es cierto?, que es el mal olor, tendríamos que haberle puesto un impuesto. Fíjate que es una solución poco eficiente, ¿no es cierto?, porque en realidad el problema no lo solucionáis. ¿Te das cuenta? Peor todavía, además le quitáis actividad económica a una región, porque evidentemente eso habría encarecido los costos de operación de las empresas pesqueras, ¿no es cierto?, y eso habría significado que probablemente las empresas pesqueras a lo mejor habrían dejado de producir. Pero fíjate que el costo ahí en ese caso, ¿no es cierto?, era que la empresa quebrara, ¿no es cierto?, para favorecer el aire, el mal olor, para evitar el mal olor que habrían tenido las demás personas. Esta otra solución, ¿no es cierto?, fue una solución negociada. O sea, la empresa pesquera puso unas pocas lucas por una vez, ¿no es cierto?, el Estado puso otras lucas entre medio, ¿no es cierto?, solucionó parcialmente el problema, ¿no es cierto?, y todos felices para siempre. ¿Cómo la ven, muchachos? El ejemplo, ¿no es cierto?, Coase, ¿no es cierto?, es un ejemplo súper interesante, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, del bien público, ¿no es cierto?, bien definido, ¿no es cierto?, negociado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, en realidad es un problema que está presente en muchas partes. ¿Ok? Muchos de los problemas públicos, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, justamente con estos derechos mal estructurados, no negociados, no previstos en ninguna norma, ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Fíjate que de hecho, ¿no es cierto?, la contrapartida
lo contrario de esto mismo, ¿no es cierto? Uno lo observa en los mercados. A ver, si ustedes se compran un departamento, por ejemplo, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que un departamento con buena vista tiene más precio, es más caro que, que el mismo departamento, que el departamento exactamente igual, ¿no es cierto?, pero con vista al patio. ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, si tú construyes un edificio al lado de un departamento que tiene buena vista? Le tapas la vista, ¿no es cierto? Eso no se puede. Fíjate que en la norma constructiva está el derecho a la vista y está el derecho a la iluminación solar. Ustedes han visto edificios que tienen como una forma como de un lustrín, que tienen como una inclinación. ¿Saben por qué es eso? A ver, se los muestro con más. Esta cuestión está llena de rayas. Ya. Hay edificios, ¿no es cierto?, que tienen unas formas como extrañas, ¿no es cierto?, que les hacen como una cosa así. ¿Se han fijado en eso? ¿Saben por qué es eso? Porque el vecino, ¿no es cierto?, que está para acá, ¿no es cierto?, tiene derecho a tener luz solar. O sea, el edificio no puede taparle la luz para acá arriba. De nuevo, un bien público que está precavido en este caso, como contrapartida, en este caso está precavido en la norma, en la ley. Estas personas tienen derecho a la luz solar, y por lo tanto el edificio que se construye al lado, ¿no es cierto?, no puede taparle la luz. Si tú quieres construir muy alto, ¿no es cierto?, entonces tienes que hacerle una inclinación para que reciba luz solar el vecino. Bien, el enfoque de Coase, ¿no es cierto?, es un enfoque diametralmente opuesto a la idea de Pigou. Eso está más que claro. ¿Ok? Y es una posición, si se quiere, ¿no es cierto?, un poco más... es más flexible en muchos sentidos. O sea, que si yo... De hecho, eso permite dar cuenta, ¿no es cierto?, de un montón de problemas que se generan, ¿no es cierto?, en la práctica cotidiana, real, ¿no es cierto?, de muchos problemas públicos. ¿Ok? O sea... De hecho, aquí en Arica hay varios problemas que podrían enfrentarse, ¿no es cierto?, de una manera o de otra, y yo diría, y yo sería incluso más partidario en algunos casos, el caso de Coase. Ejemplo, un problema, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que se arrastra hace muchísimos años, ¿no es cierto?, tiene que ver con la conservación del Parque Nacional del Lauca, y especialmente con la provincia de Parinacota. Hay problemas, ¿no es cierto?, de qué sé yo, ambientales, básicamente. Problemas ambientales, ¿no es cierto?, qué sé yo, que impiden la realización de ciertas actividades. La destrucción de bofedales, ¿cachai? Y una serie de otras cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, están entre los problemas que se producen ahí. Como resultado de eso, ¿no es cierto?, la región la provincia de Parinacota, ¿no es cierto?, está casi despoblada y hay muy poca actividad económica. Mucha gente ha dicho, mira, aquí hay que hacer cosas. De hecho, hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, que si yo, el primer canciller de este gobierno, ¿no es cierto?, llegó acá a hablar de un plan Parinacota. Típica del santiaguino, donde no tiene la más remota idea de nada, ¿no es cierto? Llegó acá a hablar, ¿no es cierto?, de un plan Parinacota, ¿no es cierto?, para impulsar el desarrollo de la provincia, ¿no es cierto?, porque es fronteriza, porque está al lado de Bolivia y por un montón de leceras. Bueno, pero el plan Parinacota no salió nunca. Y la razón es obvia. ¿Saben cuál es el problema ahí? Que no hay derecho de propiedad. Ocurre que la mayor parte de la provincia de Parinacota tiene un problema de superposición de títulos de propiedad, ¿no es cierto?, en que nadie sabe de quién es la tierra ahí, prácticamente. Hay un montón de litigios. Pero además, ¿no es cierto?, sobre eso hay un área de desarrollo indígena. A ver, me estoy como apurando, ¿no es cierto?, de puro tonto, ¿no es cierto?, no tiene mucho sentido. Hay básicamente yo diría dos problemas. Problema uno, un problema de indefinición de la propiedad. ¿Por qué? Bueno, porque esta zona, ¿no es cierto?, es la zona peruana, ¿no es cierto?, hasta 1881, por ahí, ¿no es cierto? Y, bueno, y incluso antes de que existiera el Perú, ¿no es cierto?, las comunidades indígenas de la zona habían sido reconocidas por Felipe II. Felipe II, ¿no es cierto?, les entregó títulos de propiedad, ¿no es cierto?, y de dominio sobre territorios a las comunidades indígenas de la zona. Esos títulos tienen validez hasta el día de hoy, entre otras razones porque Chile reconoció, ¿no es cierto?, los derechos de propiedad cuando se apropió de esta zona, cuando se ganó esta zona en la Guerra del Pacífico. ¿Ok?
Por lo tanto, esos títulos, ¿no es cierto?, se transfieren desde el tiempo de la colonia hasta el día de hoy. Las llamadas comunidades sucesorias son exactamente eso. Son comunidades descendientes, ¿no es cierto?, de las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, que fueron validadas por Felipe II en el siglo XVI. Un problema de propiedad. Un segundo problema de propiedad, ¿no es cierto?, es que la mayor parte de la provincia de Parinacota, ¿no es cierto?, es una zona protegida ambientalmente. Es el primer parque nacional chileno. En la década de los 70, ¿no es cierto?, en plena dictadura, la zona fue declarada reserva natural. ¿Ok? Parque Nacional, reserva de la biosfera, ¿no es cierto?, la zona del volcán de Surimi. Y eso significa en la práctica, ¿no es cierto?, que tú puedes ser dueño de la tierra, ¿no es cierto?, pero no puedes hacer muchas cosas. Cosas que dañen el medio ambiente. Tercer problema, ¿no es cierto?, la zona se declaró área de desarrollo indígena. Cerca del 70% de la provincia de Parinacota, ¿no es cierto?, es zona de desarrollo indígena, las ADI. Eso ocurrió en el año 2000, 2004, 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y eso significa, ¿no es cierto?, que lo que se haga con los territorios de Parinacota, ¿no es cierto?, pasa por la decisión u opinión, decisión al final, ¿no es cierto?, de las comunidades indígenas organizadas. Aun cuando no hayan derecho de propiedad, ¿no es cierto?, ni hayan problemas ambientales, ¿no es cierto?, también la actividad tuya, lo que pretendas hacer en Parinacota, ¿no es cierto?, pasa por la decisión de un consejo de tierras, un consejo de comunidades indígenas reconocidas por el Estado. El resultado de eso es que ahí prácticamente no se puede hacer nada. Agrégale un tercer elemento. Culturalmente, la cultura aymara no reconoce la propiedad sobre la tierra. La Pachamama no tiene dueño. Existe la propiedad privada, ¿no es cierto?, sobre animales, sobre bienes, sobre casas, sobre cosas de ese estilo, pero no sobre la tierra. El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que la tierra es un bien sin dueño, un derecho débil. Eso significa, por ejemplo, que las comunidades aymaras que tienen camellos, animales de pastoreo, lo que sea, ¿no es cierto?, pueden circular por cualquier parte y pueden devastar y hacer lo que quieran, porque la tierra no tiene dueño. Es como un fruto del árbol de la calle que nunca madura. El resultado de todo eso, ¿no es cierto?, yo diría, hacer algo para el desarrollo de Parinacota, ¿no es cierto?, es extremadamente difícil. Para que se pille. Bien, dudas, a ver, inquietudes, alcances, observaciones. ¿Todo claro? ¿Se entiende la diferencia entre PIGU y COUS? ¿Están quietos? Supongo que sí. Bien, en síntesis, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, aquí hay una discusión que es importante, ¿no es cierto?, y que es una cuestión que ustedes, como analistas, ¿no es cierto?, que si ustedes trabajan en la administración pública, tienen que estar muy ojo al charque con eso. Cuando estamos frente a un problema de bienes públicos, ¿no es cierto?, cuidado con eso, ¿no es cierto? Puede ser un problema tecnológico, efectivamente, ¿no es cierto?, o puede ser un problema de contratos, o puede ser un problema de indefinición de propiedad. Aun cuando no exista un mercado, ¿no es cierto?, para la asignación de ciertos recursos, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que en muchas situaciones de carencia de bienes públicos, eso se pueda resolver por la vía simplemente de la negociación entre los privados, en que el Estado pueda actuar como un ayudante simplemente de la cosa, en la medida, ¿no es cierto?, en que los privados se puedan poner de acuerdo, por supuesto. ¿Ok? Eso valida muchísimo, ¿no es cierto?, un rasgo que tiene bien característico en la actualidad la gestión pública de proyectos, que es la participación ciudadana, que se llama. Este es un elemento que se ha introducido, qué sé yo diría, en los últimos 15 años, ¿no es cierto?, desde Bachelet 2, ¿no es cierto?, para adelante, se está obligando, ¿no es cierto?, a que los proyectos de inversión pública tengan participación ciudadana. La razón de fondo, ¿no es cierto?, es que hay que asegurarse, ¿no es cierto?, de que en realidad los proyectos públicos, ¿no es cierto?, se fundamenten en razones objetivas, es decir, en problemas, ¿no es cierto?, que efectivamente existan y que no que sean inventados por un problema a lo COUS, en que no hay un dueño, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. ¿Ok?
Ah, no nos vamos a cansar de enfatizar este problema, chanchitos. Cuidado con esto, porque de verdad este es un problema peludo, ¿no es cierto? Y que yo diría que políticamente hoy día eso no es claro para nadie. Ejemplo conceptual así a ojo buen cubero. Mira, hace poco, ¿no es cierto?, se terminó de construir, bueno, se demoraron, ¿no es cierto?, todo lo que quisieron, ¿no es cierto?, de reparar y mantener la ruta del camino a Zapa. ¿Alguno de ustedes vive para Zapa, transita para el lado de Zapa? ¿Alguno de ustedes transita hacia Zapa? ¿Nadie? Bueno, lo que se hizo en Zapa, chanchitos, es que se mejoró la ruta. O sea, se recarpeteó de nuevo, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero se construyeron ciclovías, ¿no es cierto? Se pusieron paraderos y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que hicieron en la práctica fue normalizar el camino. ¿Ok? Normalizar el camino significa que además le dejaron una franja de seguridad, ¿no es cierto?, que además serviría para futuras ampliaciones. Les cuento en monito qué es lo que significa eso. Esto está lleno de monitos. Esto también está lleno de monitos, pero esto lo podemos borrar. Mira. ¿Qué es lo que ocurría? ¿No es cierto? Que si yo, hasta antes de este proyecto, ¿no es cierto?, el camino a Zapa podía ser algo como eso. ¿Ok? Listo. Una pista para allá y una pista para acá. Nada más. Un pavimento. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se pavimentó eso, ¿no es cierto? Se agregaron por los laditos, ¿no es cierto?, una pista para bicicletas. ¿Ok? Ciclovías aquí por los lados. Cada cierta cantidad de kilómetros se pusieron paraderos. ¿Ok? Y además, ¿no es cierto?, la línea de edificación, ¿no es cierto?, qué sé yo, hasta antes del proyecto, ¿no es cierto?, había casas que llegaban, ponte tú, hasta por aquí mismo. Por ahí llegaban las propiedades. A todos ellos, ¿no es cierto?, se les obligó, ¿no es cierto?, a retroceder. De hecho, se expropiaron pedazos de terreno, ¿no es cierto?, para dejar una franja de seguridad que eventualmente servirá en el futuro para ampliar el camino. O sea, por ejemplo, se les obligó, ¿no es cierto?, a correr las casas, ¿no es cierto?, por ejemplo, hasta por ahí. Todo esto se expropió, se demolió y se dejó aquí una franja de seguridad. Fantástico, ¿no es cierto? Lindo. ¿Sabes qué es lo que ha empezado a pasar? Una de las cosas que ha empezado a ocurrir acá, ¿no es cierto?, es que en esta franja de seguridad, ¿no es cierto?, se están empezando a instalar comerciantes. Aquí se instala, qué sé yo, un viejo con un camión, ¿no es cierto?, que vende fruta. Otro más acá, ¿no es cierto?, se está instalando con una carpita, ¿no es cierto?, donde vende electrodomésticos, ¿no es cierto?, ollas, cachurío, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Otro más acá que está vendiendo cualquier lecera. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que está ocurriendo acá. Esta franja de seguridad tiene sentido, ¿te das cuenta? Porque en un camino de alto tránsito, ¿no es cierto?, tú no puedes permitir, ¿no es cierto?, que se detengan vehículos en la vía, porque es peligroso. Puede provocar accidentes. El ancho alrededor de la carretera, ¿no es cierto?, te da también incluso, influye sobre la velocidad máxima de los vehículos. Pero si la franja de seguridad empieza a ser ocupada con comerciantes, ¿no es cierto?, todo eso se pierde. Pues los vehículos que tengan una pana, que tengan que detenerse, cualquiera de esas cosas, no tienen una franja donde estacionarse, no se pueden estacionar arriba de la ciclovía. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el clásico típico caso, ¿no es cierto?, de bien público, ¿no es cierto?, que no tiene derecho de propiedad, ¿no es cierto?, y todo pasando. Esto que están haciendo los comerciantes no debería permitirse. No debería permitir que se instalen comerciantes en la franja de seguridad. De hecho, lo más probable es que sean ilegales, ¿no es cierto?, que si yo no creo que ellos estén pagando patente municipal por instalarse ahí, a menos que el municipio sea más imbécil todavía para dar permisos para venta en la calle, ¿no es cierto?, en una franja de seguridad. ¿Se dan cuenta? Pero esta franja de seguridad no tiene dueño claro. ¿De quién es la franja de seguridad? No es de los tipos que estaban ahí, ¿no es cierto?, porque les expropiaron el terreno, ya no es de ellos. Esos son bienes nacionales de uso público. O sea, cualquiera puede hacer lo que quiera. Ronald Coase presente de nuevo, ahora y siempre. Entonces, unos años más, cuando te digan, mire, fíjese que el camino a Zapa, ¿no es cierto?, es un camino peligroso, porque hay muchos accidentes, que sé yo qué, ¿no es cierto?, porque no se puede transitar a mucha velocidad, porque hay mucho comercio alrededor,
te van a decir, oiga, tenemos que ampliar el camino. La respuesta no es ampliar el camino en ese caso. Es sacar a los comerciantes de donde están. You know? ¿Está claro? ¿Qué era, Habíamos participativos y tío, ustedes. Ah, nos están quedando 7 minutos de clase. Ya, chanchitos, a ver. En este punto, ¿no es cierto, muchachos? Yo creo que deberíamos repasar 2 o 3 conceptos más. Me late que, no sé, que a mí me quedó más o menos claro, ¿no es cierto?, que ustedes no tienen, no tengo claridad sobre hasta qué punto entendieron aquello de los excedentes del consumidor y del productor. Eso está en la materia que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? No lo voy a pasar por ahora, ¿no es cierto? Habría sido bueno un repaso, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, no quiero convertir esto en un curso de microeconomía, ¿no es cierto?, en nada que se le parezca, así que lo vamos a ver cuando aparezca, ¿ok? Me da la impresión, ¿no es cierto?, de que ustedes no tienen claridad sobre el criterio de Kaldor, ¿no es cierto?, y otras cosas más, ¿no es cierto?, que deberían ser útiles, ¿no es cierto?, en este punto del curso. Pero de nuevo, son temas que los vamos a ver en su minuto, ¿ok? La idea, chanchito, ¿no es cierto?, por ahora, es que con esto vamos a cerrar el ciclo del repaso, y vamos a volver a las presentaciones formales del tema de gestión de proyectos, ¿ok? Pero esto les da algún fundamento, ¿no es cierto?, o les proporciona alguna idea de por qué se hacen las cosas que se hacen, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversiones, ¿ok? Muchas de esas cosas pueden parecer burocracia, de hecho, en los sucesivos gobiernos tienden a decir que el Sistema Nacional de Inversiones es puro trámite, es una rana, y que qué sé yo, que lo tratan como un trámite. Se han hecho experimentos espantosos con el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, en que finalmente, ¿no es cierto?, se terminan aprobando iniciativas que no tienen patas ni cabeza. ¿Okay? Cuando se chacrea un sistema, ¿no es cierto?, se pueden producir problemas muy serios, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy buena idea que ustedes tengan claro de qué se trata, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, ¿ok? Y eso. Con eso, entonces, por lo tanto, propongo cerrar el repaso, si están de acuerdo ustedes. Cerremos el repaso, ¿no es cierto?, con estos conceptos centrales, ¿no es cierto?, y la próxima clase empezaríamos entonces de nuevo con las transparencias que hemos empezado a ver hace un par de días acá, ¿no es cierto?, que partiríamos por ver el Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto?, una especie de panorámica de cómo funciona esta cosa. ¿Dudas? Dejamos 5 minutos para dudas. Inquietudes, observaciones, quejas, algo que no haya quedado claro, algo que les parezca discutible, algo que les parezca feo. No, profe, a mí me quedó claro. ¿Les queda claro? Oye, ¿en qué habíamos quedado Sí, respecto profe. a...? ¿Sí, está todo bien? ¿Todo bien? Sí, Oye, profe, por ahora sí. qué bueno. Oye, ¿en qué habíamos quedado con las evaluaciones? ¿Íbamos a hacer evaluación en grupo a todo esto? Ni me acuerdo. ¿O íbamos a hacer un par de pruebas? ¿En qué habíamos quedado al final? Ah, habíamos quedado en hacer un par En nada, profe. Quedamos de- en que participación en clase nomás. Ya. Eso es un problema de asignación de notas ineficiente. Porque como no participan nada, ¿no es cierto?, yo estoy tentado a ponerles un 1 a todos. Toma, no, ya, po. Es que me acordé de pronto, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, este tipo de temas, ¿no es cierto?, son los que generan muchas ideas, ¿ok? Mira, ahora estamos en campañas políticas, ¿no es cierto?, y andan un montón de candidatos ofreciendo cosas, ¿no es cierto?, que son bastante raras, digamos. Entonces, como que a uno se queda así como visco, ¿no es cierto?, mirando las cosas que dicen los candidatos, y me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, se les deben estar ocurriendo cada ocurrencia respecto de qué hacer con la municipalidad, con el gobierno, qué sé yo, que con un montón de cosas de ese estilo, que me imagino que podrían salir a ustedes muchas ideas, o querer someter a discusión algunas ideas que hayan escuchado, qué sé yo, cosas de ese estilo, ¿no? Y por eso me parecía como un buen lugar como para hacer, qué sé yo, como para que ustedes vayan empezando a pensar en los proyectos, y ahí empezó la duda, ahí me apareció la duda, ¿habíamos quedado en proyecto o habíamos quedado ¿cómo se llama?, en pruebas? ¿Okay?
¿Definimos el sistema de evaluación del curso de nuevo? Me parece que había dicho proyecto. A mí me parece también lo mismo. Atención con esto, muchachos. Entonces, a mí me parece que como eran proyectos, ¿no es cierto? Que ustedes tenían que formar grupos chicos, ¿no es cierto? De 3 personas cada uno, ¿cachai? Cosas de ese estilo. Atención, vayan pensando, ¿no es cierto? ¿Qué proyectos les interesaría mostrar y estudiar a nivel de factibilidad, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto? De proyectos públicos. Vayan pensándolo. Aquí hemos dado hartos ejemplos, ¿no es cierto? De cosas que tienen soluciones alternativas. ¿Ok? Y en algunos casos, ¿no es cierto? Esas soluciones alternativas son conceptualmente muy diferentes. Un proyecto tratado a lo pigú, ¿no es cierto? Por decirte algo, ¿no es cierto? Simplemente meterle plata, que sé yo, subsidiar y que sé yo qué, ¿no es cierto? O al revés, ponerle impuesto y que sé yo qué, ¿no es cierto? Es muy distinto de un proyecto a lo COUS. ¿Te das cuenta? Mira, un candidato a alcalde, ¿no es cierto? Me pidió que lo asesorara en el tema este de qué hacer con el centro urbano de Arica. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que han visto, ¿no es cierto?, que si van al centro, ¿no es cierto?, se dan cuenta que está bastante deteriorado, ¿no? Que si yo, está sucio, ¿no es cierto?, que si yo, los comerciantes hacen cualquier lecera, ¿no es cierto?, se está degradando. No sería la primera ciudad que le pase eso. Si ustedes van a algunos barrios que fueron alguna vez buenos barrios en Santiago, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que con el tiempo los barrios se van degradando, ¿no es cierto?, se van ensuciando, están empezando a aparecer gente medio indeseable, ¿no es cierto?, con boliches medio dudosos, ¿no es cierto?, con mucha delincuencia y cosas de ese estilo, ¿ok? De hecho, probablemente muchos de ustedes ya no van al centro, ¿no es cierto?, a comprar cosas, ¿no es cierto?, van al mall, van a cualquier otra parte, ¿no es cierto?, pero evitan ir al centro, probablemente. ¿No es así? Un candidato a alcalde me decía, ¿qué hacemos con esto? Yo le decía, lo primero, ¿no es cierto?, que tenéis que hacer, ¿no es cierto?, le dije, ¿no es cierto?, él me pedía ideas, ¿no es cierto?, que si yo hacía construir paseos peatonales, que si yo soterrar cables, ¿no es cierto?, o hacer placitas y no sé qué otras patillas más, ¿no es cierto? Y yo le respondí a lo COUS. Le dije, mira, un espacio, ¿no es cierto?, como el centro de la ciudad, ¿no es cierto?, es un espacio público. Si se está degradando, ¿no es cierto?, es porque no hay derechos de propiedad bien definidos. Claro, porque si un restaurante, ¿no es cierto?, que si yo bota la basura a la calle, ¿no es cierto?, que si yo le importa un pepino, ¿no es cierto?, es porque no está definido de quién es el espacio público. Así que si yo, si un tipo, ¿no es cierto?, que si yo pone una mesa en la calle, ¿no es cierto?, le importa un pepino, ¿no es cierto?, que la gente no pueda caminar, ¿no es cierto? De nuevo, tenemos el mismo problema a lo COUS. Lo que yo le propuse a ese candidato a alcalde, ¿no es cierto?, fue decir, mire, instale un comité público-privado, ¿no es cierto?, en que se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Define derechos de propiedad en la práctica. Define derechos de propiedad, ¿no es cierto?, que los respalda la norma municipal. Ejemplo, qué sé yo, bien, ¿no es cierto?, si a nosotros nos parece que está sucio, ¿no es cierto?, entonces, bien, prohibido botar basura. Multas de este volado, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero para eso, ¿no es cierto?, tiene que haber dónde dejar las basuras. Y hay que ser capaces, ¿no es cierto?, de recolectarlas de forma periódica. Porque tener un basurero instalado en alguna parte, ¿no es cierto?, tampoco es una gran solución. De acuerdo, tú pones la norma, y eso significa, ¿no es cierto?, que defines un derecho de propiedad. No puede haber basura en la calle, de acuerdo. Pero la municipalidad entonces tiene que poner tarros grandes, que sé yo, contenedores, ¿no es cierto?, que permitan sacar la basura, ¿no es cierto?, que estén cerca de los locales, ¿no es cierto?, se tienen que poner varios, ¿no es cierto?, y además tienen que sacarlos oportunamente para poder ejercer el derecho de propiedad. El centro está feo, de acuerdo. Se puede sacar una ordenanza, ¿no es cierto?, que obligue a que todas las personas usen, que si yo, que mantengan pintados los locales, que tengan, que si yo, letreros bonitos, que si yo, que estén normalizados, ¿no es cierto?, que no puedan poner letreros que estén tapando la calle, cosas de ese estilo. Se puede hacer, ¿no es cierto? Pero también tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, se ponga de acuerdo, ¿no es cierto?, en que eso está prohibido. Es decir, de nuevo, estamos definiendo un derecho de propiedad ahora sobre el espacio público. ¿Se dan cuenta? Ese es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que les decía recién. La forma en que uno enfrenta un proyecto público, ¿no es cierto?, muchas veces entra en conflicto entre el enfoque de COUS y el enfoque de PIGU. No es solo construir cositas, es también muchas veces
definir derechos de propiedad y negociar entre las personas involucradas e interesadas en un determinado proyecto. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos? Entonces, atención, con estos conceptos, ¿no es cierto?, les reitero, puede ser un buen momento para que ustedes vayan pensando qué proyectos públicos les podrían interesar. ¿Estamos chanchos? Ya, y en vista de que están tan participativos hoy día, nos vamos para casa. Chanchitos, hasta aquí hoy día. Ok, profe. Nos vemos la próxima clase entonces, muchachos. El lunes. El lunes. Ya, profe, nos vemos. Cuídese. Ya, profe, muchas Chau, gracias. chau. Chau. Nos estamos viendo. Chao, profe.